Bienvenidos al avance del capítulo 17 de la telenovela Papás por conveniencia. Los socios le informan a Tino que van a destituir a Aide de la presidencia. Tino pregunta por qué, si ella se ha entregado a la empresa para mantenerla. El socio 1 le dice que, en vez de elogiarla, presenta pruebas. La socia 3 menciona que no deberían hablar con él a menos que demuestre que viene en representación de Aide. Tino les pregunta por qué no le creen. En ese momento, Gauri entra a la junta y le pregunta qué hace ahí. Por otro lado, Facundo cuestiona a Aide por no haberle dicho que era accionista de la empresa, sabiendo que él siempre quiso trabajar ahí. Aide responde que no tiene sentido, ya que ni siquiera le gusta trabajar y, además, vivió cómodamente porque ella suplía todo en la casa. Facundo se siente ofendido. Aide le dice que es la verdad, pero se disculpa por no haberle mencionado lo de las acciones. Facundo le advierte que, ahora que le negoció todo, hará uso de sus acciones y que, si tiene algo que decirle, lo haga a través de su abogado. Luego, el médico llega e informa que la operación será al día siguiente. Mientras tanto, Rudolf y Clara terminan de besarse, pero intentan restablecerle importancia. En ese momento, aparece Tino y les cuenta que se acaba de enterar de la posible destitución de Aide. Preocupado, les pregunta qué van a hacer. Les pide que se esfuercen más en el proyecto y busquen un informe que muestre quién es realmente Aide. Por otra parte, Checo le ruega a Circe que no lo ignora. Sus amigas le dicen que no tiene sentido seguir impidiendo a Checo, pues saben que le gusta. Circe les pide espacio. Luego, envía un audio en el que dice que ha estado pensando en lo que le dijo Tino y cree que tiene razón. Checo le pide una oportunidad para explicarse. En ese momento, aparece Chano y le ordena que deje el celular y se ponga a trabajar. Por otro lado, Tino habla con Guzmán por teléfono y le informa que los socios quieren destituir a Aide. Guzmán le dice que no se preocupe, ya que no podrán sacarla porque sabe defenderse. Tino pregunta si deberían avisarle. Guzmán responde que no es el momento, pero que no habrá problema, ya que Aide debe estar presente para cualquier decisión. Tino sugiere justificar su ausencia diciendo que está hospitalizada. Guzmán le advierte que eso la perjudicaría más, ya que los socios la presionarían al saber que enferma no podrá mantener Maxiclic. Después, Guzmán recibe otra llamada, esta vez del Dr. Braulio, quien le informa que Aide será trasladada para la operación y necesitará el apoyo de su familia, pues permanecerá 2 días en observación. Mientras tanto, Chano ve nuevamente a Checo con el celular y le ordena que haga las cosas bien. También le exige que deje a la hija de Tino y se ponga a estudiar. Más tarde, Federica le repite a Aide que fue un error entregarle acciones a Facundo. Aide no entiende cómo se enteró. Federica le responde que fue por Gauri, el asistente de Guzmán, quien, por cierto, sigue muy enfermo. Aide menciona que debe haber una manera de negociar esas acciones. Federica le aclara que lo único posible sería comprárselas. Luego, le pide que no se estrese y trate de relajarse. Al mismo tiempo, Guzmán habla con Gauri y le ordena que haga que Roberto organice otra junta para el día siguiente, evitando que Aide pueda asistir, al igual que él, porque estará más enfermo. Gauri le pregunta en qué le beneficia todo esto. Guzmán responde que las cosas deben hacerse bien, especialmente ahora que Tino sabe lo que los socios planean. Gauri le recuerda que esto era lo que siempre soñaron.
Por otro lado, Tino le dice a Rudolf que deben convencer a los socios. Clara y Rudolf sugieren cuál sería el mejor proyecto. Tino está de acuerdo y les pide que reúnan lo que tienen. Mientras tanto, Chano le informa a Checo que irá a buscar a la Chofis. Checo se ofrece a ir en su lugar, pero Chano le dice que no, porque tiene que trabajar. En ese momento, Checo nota que en la caja hay mucho dinero. Más tarde, Tino les pide a sus hijos que estudien mucho. También les informa que comenzará a trabajar con unos amigos en la empresa. Circe se molesta porque usará la casa como oficina. En ese momento, Rudolf y Clara llegan y lo saludan. Por otro lado, Berta le informa a Tino que el instituto ganó a Lila. Circe no lo puede creer, pues ahora tendrá que aguantarla en la escuela. Lila le pide a Circe que no vaya a la escuela porque, de todos modos, es una burra. Circe la insulta diciendo que la burra es su abuela. Lila le recuerda que también es su abuela. Tino interviene y les ordena que se calmen o las mandará a su cuarto. Rudolf y Clara se sorprenden y exclaman que es bueno que ellos no tienen hijos. Emiliano los escucha y les pregunta si son novios. En ese momento, aparece Federica con una silla de ruedas de última generación y le dice a Emiliano que es un regalo de su parte. Al mismo tiempo, Lichita le entrega unos papeles a Aide para que los firme y le desea una pronta recuperación, pero Aide nota que sus palabras son falsas. Lichita admite que Aide no es santo de su devoción, pero está haciendo un esfuerzo para ganarse su confianza. Aide le pregunta si realmente quiere demostrarle su lealtad. Lichita responde que sí. Aide le ordena que haga un análisis detallado de todo lo que ocurre en la empresa. Lichita le asegura que no se arrepentirá de haberle dado esa tarea. Aide le aclara que ni Tino ni Guzmán deben saberlo. Al mismo tiempo, Tino le preguntó a Federica cuánto costó la silla para poder pagarle poco a poco. Federica le dice que no se preocupe, que lo hizo con todo su corazón. Más tarde, Lichita recibe una llamada de Guzmán y le pregunta qué necesita. Guzmán le pregunta si Aide no le ha comentado nada. Sabiendo lo que Aide le encargó, Lichita le miente diciendo que no, pero lo tranquiliza asegurándole que le informará de todo. Horas después, Clara comenta que fueron ambiciosos al juntar todas las ideas. Rudolf responde que, en realidad, fue lo mejor. Tino les pide que sean optimistas, pues esto beneficiará a la empresa ya Aide. En ese momento, llega Facundo y le pregunta a Tino si sus amigos no tienen casa, llamándolos proles muertos de hambre. Tino le advierte que está cruzando la línea, y le deja claro que no tiene nada que hacer ahí. Facundo le recuerda que tiene derecho a visitar a su hija y puede ir cuando quiera. En ese momento, aparece Scarlett y le pregunta a Facundo si podrá asistir a la reunión de su escuela. Facundo le asegura que, por supuesto, la acompañará. Por otro lado, Berta le dice a Federica que le dará una sorpresa por ser tan buena persona. Después de que Berta se va, Federica le dice a Emiliano que tiene otra sorpresa para él. Emiliano le pregunta de qué se trata. Federica le muestra un dispositivo con el que puede controlar la silla de ruedas a distancia y escuchar todo lo que dice, ya que instaló un micrófono por si se le ocurre revelar su secreto. En ese momento, Berta regresa y le regala un pañuelo. Federica se lo agradece y luego se desprecia de Emiliano, diciéndole que está feliz de haberle regalado su silla motorizada. Esa noche, Scarlett le cuenta a Emiliano que está emocionada porque su padre la acompañará a la escuela. Emiliano le pregunta si nunca ha ido antes. Scarlett responde que siempre iba su mamá, por lo que ahora está feliz de que sea su papá quien la acompaña.
Emiliano le dice que le gusta verla sonreír. Scarlett le responde que, cada vez que él sonríe, a ella también le dan ganas de hacerlo. Al día siguiente, en la empresa, Tino ve a Facundo y le pregunta qué hace ahí tan temprano. Facundo le responde que, ¿desde cuándo los empleados cuestionan a los socios? Tino le recuerda que le prometió a Scarlett estar en su escuela y que, si se va ahora, aún puede llegar a un tiempo. Facundo menciona que Scarlett entiende que es un hombre ocupado y que tiene asuntos que tratar con su abogado sobre sus acciones. Tino le pregunta a qué se refiere. Facundo explica que habla de sus acciones en McCicklick. Más tarde, Clara y Rudolf llegan a la empresa para mostrarle a Tino sus avances. Minutos después, la maestra anuncia que es momento de comenzar el evento. Scarlett le ruega que espere un poco, ya que su padre aún no ha llegado. En ese momento, aparece Tino como su representante. Scarlett se alegra porque, al menos, tiene a alguien que no la dejará sola. Por otro lado, Checo le dice a su padre que debe ir al lugar donde estudiará. Chano le da permiso solo porque le conviene. Más tarde, la maestra llama a los 3 padres finalistas, incluyendo a Tino, y anuncia que el ganador será quien reciba más aplausos. Finalmente, Tino gana el concurso y le pregunta a Scarlett si está feliz. Scarlett le responde que sí y le agradece por haber ido, aunque lamenta que su padre no haya ayudado. Tino le dice que seguramente está ocupado trabajando. Scarlett menciona que, aún así, le gustaría que su padre estuviera siempre con ella, como él lo está con Emiliano. Tino la abraza y le pide que no se preocupe. Scarlett aprovecha el momento para confesarle que ya está empezando a creerle. Por otro lado, Circe le pregunta a Checo qué tiene para decirle. Checo la invita a hablar en otro lugar, pero Circe se niega, argumentando que ni lo conoce bien ni tiene moto. Al ver que no tiene otra opción, Checo vuelve a mentirle, diciéndole que su familia se dedica al crimen organizado. En ese momento, Tino llama a Circe. Ella se pone nerviosa porque sabe que Tino le prohibió encontrarse con Checo. Mientras tanto, Clara, Rudolf y Lichita conversan sobre la posible destitución de Aide en la empresa. Rudolf comenta que seguramente Guzmán tampoco sabe nada, porque, de ser así, haría algo para evitarlo. Por otro lado, Circe ve que Tino se acerca, así que le pide a Checo que la deje en paz y que no quiere volver a verlo. Poco después, Tino le preguntó qué pasó. Circe responde que no era nada importante. Tino le recuerda que le prohibió encontrarse con Checo. Circe le asegura que ya dejó todo claro con él. Tino, orgulloso, le aconseja que no pierda el tiempo con alguien que no le aportará nada bueno. Más tarde, en McCicklick, Tino llama a Chano y le advierte que Checo sigue molestando a su hija. Le recomendamos que haga algo o lo denunciará. Chano le pide que no se preocupe. Mientras tanto, Rudolf habla con Clara y le pregunta si pueden retomar el tema del beso. Clara, sonrojada, le responde que para qué lo quiere si al final siguen siendo los mismos amigos de siempre, aunque admite que ese beso le gustó mucho. En ese momento, Tino los interrumpe para que sigan trabajando. Por otro lado, Checo llega al trabajo y Chano, muy molesto, lo confronta, preguntándole por qué le mintió. Checo intenta justificarse, pero Chano, al enterarse de lo que hizo, le aclarará que se irá al ejército para que aprenda disciplina. Horas más tarde, Aide habla con Tino y le pregunta qué ha pasado en la empresa. Tino intenta decirle que la destituyeron de la presidencia, pero la enfermera los interrumpe para avisarle a Aide que en unos minutos la operarán. Antes de entrar a cirugía, Tino la besa y le asegura que todo estará bien. Aide menciona que,
Aunque sea una operación sencilla, nadie sabe lo que pueda pasar, así que le pide que le prometa que se hará cargo de sus hijos. Tino le dice que no se preocupe, que todo estará bien. Más tarde, en el pasillo del hospital, Tino se encuentra con Federica y le encarga a Aide. Federica le promete que se quedará con ella hasta que salga de la operación. Tino se lo agradece y la abraza. Federica se conmueve al sentir el cuerpazo de Tino. Por otro lado, los socios dan por terminada la junta al ver que Aide no se compara. Le piden a Gowri que organice otra reunión para el día siguiente, advirtiéndole que, si Aide no se presenta, la sustituirán de todas formas. Al salir, Lichita escucha a los socios comentando que Aide tendrá problemas si no asiste a la junta de mañana. Mientras tanto, Checo habla con Circe por teléfono y le dice que sus padres ya se enteraron de que sigue en contacto con ella. Circe, asustada, le pregunta qué van a hacer. Checo le pide que se vean por última vez antes de que sus padres le hagan daño. Por otro lado, Clara le dice a Rudolf que quiere preparar algo delicioso para comer. Rudolf le pide que primero le cuente lo que quería decirle en la empresa. Clara, nerviosa, intenta hablar, pero Pipe los interrumpe gritando que su tía no reacciona. Mientras tanto, Federica le promete a Aide que estará con sus hijos en caso de que algo malo ocurra. Poco después, recibe una llamada de Circe. Al contestar, le pregunta qué necesita. Circe le dice que a Checo lo castigaron a sus padres, pero él insiste en verla por última vez. Federica le aconseja que salga y disfrute, porque aún es joven. Circe le responde que tiene miedo, ya que Tino se lo prohibió. Federica le asegura que no dirá nada, pero que es su decisión si quiere ir o no. Por otra parte, la policía llega a la casa de Chano. Él y Lichita los reciben y preguntan qué sucede. El oficial les informa que el dueño del gimnasio donde trabaja Chano lo denunció por robar una gran cantidad de dinero. Mientras tanto, en casa de Tino, su familia se divide cuando, de repente, llega Facundo y les dice a todos que Tino es un mentiroso, ya que les está ocultando que Aide será operada del corazón. Además, insinúa que quizás lo hace para quedarse con la casa y con sus hijos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.